la presentación para que, pues, los que quieran consultarla más adelante está disponible. Bueno, pues, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya listos? Ya estamos en nuestra tercera sesión. Hoy vamos a ver las dos últimas estrategias, ¿no? Que tienen que ver para fomentar el razonamiento clínico. Entonces, pues vamos a dar inicio. Mientras voy proyectando pantallas, se están uniendo más profesores. Entonces, denme un minuto. Muy bien. Ya se ve. Correcto. Muy bien. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues como les decíamos, ya estamos prácticamente en la recta final de nuestro módulo y hoy vamos a hablar de dos estrategias, las últimas dos estrategias que nos quedan. Pero antes que eso, pues me gustaría que revisáramos lo que hicimos la sesión anterior, recordar un poquito lo que hicimos la sesión anterior y una manera de repaso. Recuerdan que vimos tres estrategias. Dos tienen que ver con el fomento del razonamiento clínico y una más que también podía ser utilizada para fomentar habilidades psicomotrices, además de fomentar evidentemente el razonamiento clínico. Esa es One Minute Preceptor y las dos anteriores eran Aunt Mini y Problem List. Entonces, me gustaría, voy a hacer unas 6 preguntitas a manera de repaso y lo vamos a hacer utilizando nuestra famosísima rueda, ruleta rusa, nuestra ruleta, ¿ok? Entonces recuerden que estas son las 3 estrategias que vimos, pero hay un micrófono abierto, las 3 estrategias que vimos. Entonces vamos a, permítanme un momento. Miren, siguen conectándose, permítanme, vamos a esperar que se conecten. Se sigue proyectando esta otra. Share. Listo. Ahí vemos nuestra ruleta, ¿verdad? Bueno, pues buenos días para los que van ingresando. Estamos iniciando, bueno, no se preocupen, vamos iniciando. Y les comentaba al resto de sus compañeros que pues me gustaría iniciar con un repaso de lo que vimos la clase anterior, la clase sincrónica, ¿no? Vimos 3 estrategias, 2 que tienen que ver con el razonamiento clínico, bueno, ambas las 3 fomentan el razonamiento clínico, pero la última que era One Minute Preceptor también fomentaba habilidades, ¿no? Ciertas habilidades psicomotrices. Entonces, a manera de repaso, voy a hacer solo 6 preguntitas. Vamos a utilizar nuestra ruleta, ¿de acuerdo? Para seleccionar a nuestro participante y pues vamos a iniciar. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Háganme así al menos con la manita que estamos de acuerdo y listos para iniciar. Son 6 preguntitas muy sencillas. Gracias, José. Bueno, vamos a iniciar y este es aquí. Listo. Sergio Sánchez. ¿Anda por allí, Sergio? ¿Anda por ahí, Sergio? Creo que no, ¿verdad? No, no está. Bueno, vamos con otro. Vamos con otro. Ale, Ale, si te vi por ahí. Hola, Ale, ¿andas por allí, Alejandra? Listo, ahí está, doctora Ale. ¿Sí me escucha? No se escucha la doctora Ale. No se escucha, creo que tiene fallas con su micrófono, doctora. Sí, no, no se escucha. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí está, ya. Eso, ¿Me escuchan? súper, ya la escuchamos. Sí, sí, ya, Bueno. ya. Ya la escuchamos, no sé si usted nos escucha. Es que yo a usted no le escucho. O, y si estoy. Sí, Bueno. nosotros sí la escuchamos. Ok. Bueno, media hora se escucho. Le comentaba que a ver si le puedo contestar porque yo no estuve en la clase pasada, pero con todo gusto participo.
pero pudo haber los materiales que se dejaron en la clase virtual. Algunos, no todos. ¿Para qué le digo que sí? Bueno, no se preocupe, doctora. Vamos a ver. Empezamos por la estrategia Aunt Mini. ¿Nos podría decir en qué consiste esa estrategia Aunt Mini? Si la pudo leer. No, No. Ok, no se preocupe, doctora. No se preocupe. Ahorita con el repaso lo va a recordar. Sí, es complejo que nos escuche. Vamos a elegir a alguien más y nos puede decir eso. Ok, Jorge levantó la mano. Bueno, ok. Complementas la respuesta del doctor Osmar si está aquí. Si no, vas tú, Jorge. ¿Está el doctor Osmar? No. Ok, Jorge, adelante, por favor. Hola, doctora, gracias. Bueno, Hola. pues la estrategia de Aunt Mini es una estrategia en la cual nosotros vamos a poder reforzar al alumno en base a imágenes. Entonces nosotros vamos a poder mostrarle una serie de imágenes para que él se acostumbre y más adelante cuando se le presente un caso, él recuerde esa imagen y puede identificar algo. Exactamente. Gracias, Jorge. Claro, acuérdense que esta estrategia tenía como característica categorizar mentalmente a partir de las similitudes de eventos, imágenes, patologías similares, ¿no? Claro, es esta categorización mental a partir de el análisis de patrones, ¿no? Así se llamaba. Perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, a ver, vamos a hacer así levantando la mano y si no, vuelvo a usar mi ruleta. ¿Quién me puede decir con qué tipo de pensamiento está relacionada justamente esta estrategia de Aunt Mini levantando su manita? ¿Quién me puede decir? ¿No? Recuerden. ¿Con qué tipo de pensamiento o el tipo de razonamiento? ¿Por qué vía? ¿Qué vía utiliza esta? Adelante, José. Sí, hola, buenos días. Pues Hola. yo tengo anotado algo aquí que en realidad lo que funciona en este tipo de estrategia es que aumenta el desempeño del estudiante a que pueda valorar de manera visual, independientemente si se carece de un tipo de información que sea más concisa. Entonces creo que, pues, a pesar de que no sé cuál sería la respuesta correcta de cuál sería la vía, yo creo que sería un tipo de estimulación directa y un tipo de aprendizaje visual. ¿Ok? Claro, tiene que ver con esta parte de el análisis de los patrones, pero hablábamos sobre el razonamiento clínico que se obtiene mediante dos vías, a ver si recuerdas, era la vía analítica y la vía no analítica. Adelante, Lilia, gracias, José. Gracias. Lilia, por ahí me ha levantado la Hola, mano. hola. Sí, Hola, yo recuerdo que es una vía por repetición como de patrones, de estar observando siempre lo mismo. Empiezas a hacer una comparación hasta que aprendes las características que se repiten, por ejemplo, en algún caso clínico. ok, correcto, sí, el análisis de patrones es correcto. Adelante, Kevin, ¿cuál sería esa vía? Gracias, Lilia. Ok, doctora. Pues aunado a lo que comentan la compañera y el compañero, también estamos hablando de que se tiene que realizar un pensamiento crítico por parte de los estudiantes, ya que tienen que estar analizando las imágenes y discrepar entre las diferencias para así de esa manera obtener un conocimiento y a la vez un diagnóstico. Ok, correcto. A pesar de que efectivamente, esta es a partir del análisis de... A ver, Vero, ¿quieres decir algo antes de que yo continúe? Sí, adelante, Vero. Ay, perdón, doctora, es que ya no alcancé a escuchar, pero según yo es a partir del sistema 1, no analítico, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué, Vero? ¿Por qué sería no analítico? O Porque se sistema 1. supone que en esta estrategia, pues el alumno tiene que identificar de manera rápida, acorde a lo que ha aprendido, qué podría ser la patología o la enfermedad a la que se está enfrentando. Entonces tiene que ser como, a partir justamente del reconocimiento de patrones, dar como su primera respuesta, ¿no? Lo que él recuerda o intuye que podría ser la enfermedad. Excelente, claro. Efectivamente, no necesita demasiado gasto de energía esta estrategia, ¿no?
Basta con que al estudiante le pongamos, como ya bien decía el doctor Jesús, Kevin, es decir, yo le voy a mostrar una serie de imágenes y por repetición y se van a ir quedando en el cerebro del estudiante y va a poder hacer un análisis comparativo, ¿no? Claro que es una estrategia muy básica, muy frugal, o sea, muy rápida, y por tanto el sistema que utiliza es el no analítico, ¿no? O sea, no necesita investigar tanto. Pero ojo, es una de las estrategias que siempre considero que va a ser como que la base de las otras que vamos a ir viendo, ¿no? O que ya hemos visto. Entonces, vamos a ver muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos con la tercera pregunta. ¿Quién me puede mencionar por lo menos 3 asignaturas o áreas en las que pueda ser aplicada justamente esta estrategia? A ver, si levantándome su manita. ¿Quién? Yo, no es que no puedo levantar la Adelante, mano, pero José. yo creo que Ok. una estrategia esencial es histología. O sea, Bien. de hecho, no sabía yo que así se llamaba esta técnica, eh, pero pues es lo que incluso yo aprendí así y con algunos profesores también. Otra es patología, que es como ¿cómo decirlo? La secuencia de histología. Y yo creo que incluso Ujú. también se podría aplicar en embriología, que pues muchas veces el alumno no recuerda bien las semanas o qué es lo que se desarrolla a partir de cada eh, semana, pero pues sí puede identificarlo en un esquema. Para mí esas serían esas tres, digo, yo creo que se puede aplicar en cualquier otra, pero para mí, con mi formación, puedo mencionar esas tres. Súper, perfecto, claro que sí. Muy buenos ejemplos. Ale, a ver si ya andamos mejor con tu micrófono y que nos escuches bien. Adelante. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Pues ya mencionó el doctor algunas, yo justo iba a decir patología, pero me parece que también radiología justo es o sea, es el área donde con esta secuencia de patrones se puede identificar muy bien toda la parte radiológica, ¿no? Tener bien claras las características que es radiolúcido, que es radiopaco, y los alumnos, al tener estos patrones pues repetitivos, creo que es un área donde completamente esta técnica se podría utilizar. Indudablemente, ¿no? De hecho, nace en la radiología. Es una clínica es una técnica, perdón, que nace en radiología. Por supuesto que esa es una de las principales. Gracias, Ale. ¿Algún otro? Ale Jaruco, tienes levantada tu manita, a ver cómo anda tu micrófono. O si no, en el chat nos puedes escribir, Ale. Ya ve que si te pusimos ahí que no te escuchábamos. Si no, en el chat también leemos aquí en el chat. Estoy pendiente del chat. Perfecto, pues sí, efectivamente, ¿no? Esta técnica, esta estrategia, perdón, bueno, tiene muchísimas. ¿Qué tan permitido es en los planes de estudio utilizarlo haciéndolo repetitivo en algunas materias? Totalmente permitido. Por supuesto, Ale. De hecho, es una estrategia. En nuestros planes de estudios, lo que tenemos, incluso si ustedes lo ven más bien en los programas, más que en el plan de estudio, en el plan de estudio están los dominios. Recordemos que ahí está el pensamiento crítico, el razonamiento clínico, todos los otros dominios como diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etcétera, ¿no? Eso sería como que las competencias o los dominios a los que nuestros estudiantes deberán alcanzar al término de su formación profesional. Pero en cada uno de los programas que nos competen a nuestras áreas o a nuestros cuerpos académicos, está justamente al final de cada eje temático nos dicen estrategias indicadas o sugeridas, ¿no? Quienes han revisado el programa. Claro que ahí podríamos estructurar esta estrategia, ¿no? Entonces, podemos poner N cantidad de ejercicios en donde llevemos al alumno a fomentar este razonamiento clínico a partir de esta estrategia, ¿no? Y como lo he mencionado, esta estrategia generalmente se repite en muchas otras, ¿no? En muchas otras. Vamos a acordarnos ahorita que vamos avanzando con las otras 2 estrategias. Por supuesto que a un mini siempre va a estar presente, siempre está presente. Quizá
En áreas muy particulares, por ejemplo, como dijo el doctor José de histología, me hizo acordarme de cuando estudié yo la histología, que me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, yo creo que si me hubieran enseñado así muchísimas imágenes constantemente y me hubieran enseñado de esta forma, probablemente hubiera sido menos complejo, ¿no? Así es como considero. Y nos sigue preguntando en dónde se aplicaría más recurrentemente, en la clínica o en la teoría, ya que son dos partes diferentes para los tratamientos. En ambas, indudablemente, ¿no? En ambas. Vamos a poner a lo mejor un ejemplo, en la cuestión de patología, ¿no? Quiero creerlo. Patología, digo, me corrigen los patólogos, pero bueno, se da más en una cuestión teórica, ¿no? Y prácticamente lo que están viendo constantemente son imágenes. Pero ¿qué pasa cuando llega el estudiante a las áreas clínicas? ¿Cómo integraría el conocimiento de todas estas imágenes que él observó durante los primeros años de formación en las áreas básicas? ¿Cómo llega cuando está nosotros con las áreas clínicas? Si yo logro hacerle ver que esta imagen patológica se refiere a esta imagen clínica y le presento varios casos clínicos de la misma patología, y estoy repitiendo Aunt Mini, ¿eh? Estoy haciendo el ejercicio de Aunt Mini o con la técnica de Aunt Mini. Entonces, claro que se puede complementar, doctora Ale, sin mayor problema. Simplemente es que fluya mi creatividad como docente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ir intercalando esto? Y justo esto, qué bueno que lo pregunta, doctora Ale, porque como que nos empieza a generar ideas en nosotros de innovar en nuestra práctica docente, y justo es el trabajo final de este módulo, ¿no? O sea, ¿cómo lo aplicaría en mi asignatura, en una parte específica de mi programa probablemente, ¿no? En el caso de histología, bueno, a ver, para este módulo o para esta asignatura, voy a aplicarla de esta manera, ¿no? ¿Y qué espero? ¿Qué resultados de aprendizaje espero obtener con esto? Eso es lo más importante. Así es que sí se puede utilizar en ambas, tanto en clínica como en teoría, ¿no? Totalmente válida utilizarla en ambas. No sé si respondí bien a su pregunta. Nada más me hace así o así. Sí, no, doctora Ale. Muchas gracias. Bien. No sé, ¿alguien más tiene algo referente a esta estrategia? ¿No? Bueno, vamos a continuar con nuestro repaso. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es recuerdan la estrategia Problem List, ¿no? Era una lista de problemas. ¿Cuál es el propósito de la lista de problemas? ¿Cuál sería el propósito fundamental para llegar a este razonamiento clínico, la lista de problemas? ¿Quién me puede levantar su manita? Hacia abierto, ¿no? ¿Qué era Problem List? ¿Recuerden de esa estrategia? Bueno, el objetivo es ¿Alguien? Muy categorizar bien, Mikado. es categorizar pues los problemas que tiene un caso, ¿no? De hecho, lo que vimos la sesión, la última que tuvimos, es un caso clínico, y de ese caso clínico, de ese paciente que se ve, pues se hace una lista pues, de todo lo que nosotros observamos, y categorizamos cuál es lo que tiene como más prioridad, ¿no? Lo que puede llegar a ser como más grave o que no tiene, sí. Y pues a final de cuentas eso como que depende mucho de la experiencia que también tenga como el clínico, ¿no? O el alumno, qué tanto ha tenido como contacto con cierto tipo de patologías o algo así, porque también por ahí en el ejercicio era dependiendo de qué tan, pues eran niños, ¿no? Los casos que vimos es como, pues no somos tan expertos, pero sí hay como cosas que sí llegan a coincidir entre niño y adulto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como que categorizar los problemas. Sí. Claro. Excelente. Sí, Mikado, muchas gracias. Hicimos un ejercicio en Padlet, ¿se acuerdan? Que es como un muro en donde ustedes analizaron 3 casos clínicos y los fueron comentando y exactamente organizando, categorizando la información que ahí se les daba, ¿no? Esa es un resumen, por así decirlo, formal. ¿Por qué formal? Pues porque está muy bien integrado y categorizado, como dice Mikado, en diferentes áreas, ¿no?
de la enfermedad del paciente. Y esto nos va a ayudar indudablemente a organizar toda la información. Imagínense si no tuviéramos esas historias clínicas, ¿no? Lo que nosotros tenemos actualmente con esta historia en la Facultad de Odontología, la historia clínica, el EQ, ¿no? Que se le llama. Bueno, pues es justamente esa, una lista de problemas que nos permite organizar esta información rutinaria para poder estructurar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Hacia dónde va a establecer mi ruta clínica, ¿no? Si tengo que hacer referirlo a alguna otra especialidad o alguna otra condición. Entonces, es eso, nos ayuda a estructurar todo este conocimiento, toda esta información, más que conocimiento que tengo del paciente, para partir de allí. Y el Problem List es muy importante que la recuerden porque va a ir también muy asociada a otra de las estrategias que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Algún comentario o duda adicional con respecto a Problem List? Alguien me escribió aquí en el chat. Ahí el chat. Espérame, ahí voy. Uso del pensamiento crítico para resolver de forma rápida un problema evaluando todos los datos de un hecho. Es la doctora, nada más que lo escribió directo, hay que escribirlo a todos. Muy bien. Pensamiento crítico para resolver de forma rápida un problema. Ok, sí. Si se refiere a Problem List, más allá que fomentar el pensamiento crítico, nos ayuda en el razonamiento clínico, aunque bueno, si durante la elaboración de la historia clínica, por supuesto, esta interacción con el paciente, ¿no? Evidentemente me lleva al empleo del pensamiento crítico, ¿no? O sea, cómo me confronto con el paciente dependiendo de la actitud del paciente. Si a eso se refiere, indudablemente, claro, el pensamiento crítico también es una de los dominios que va transversal en todo nuestro plan de estudios, ¿no? Claro que sí. La estrategia en sí, con el Problem List, pues nos va a ayudar a estructurar toda esta información para que podamos tener un adecuado razonamiento clínico, es decir, llegar a un adecuado diagnóstico y establecer probablemente una ruta de tratamiento. Entonces, sí, por supuesto que ayuda, sí. Gracias, doctora Ale. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a continuar con la última pregunta. La estrategia que está centrada en el estudiante, ¿no? Permitiendo desarrollar habilidades de forma seriada y flexible. ¿Cuál sería esa? Jorge. Esta se llama One Minute Preceptor. Exactamente. One Minute Preceptor. ¿Y cuáles son sus pasos? ¿Recuerdan que esa estrategia tenía cuántos pasos, Jorge? Recuérdanos. ¿Cuáles son sus qué, perdón? Pasos, los pasos de esa estrategia. Ok, bueno, pues recuerdo que primero es fomentar en el alumno el interés. Después ir orientándolo, segundo paso, para llegar a una regla de oro. Y finalmente dar un como apoyo o como una respuesta positiva para terminar con una retroalimentación. Exactamente, exacto. ¿Alguien más tiene, digo, realmente es más o menos el orden? Me encanta porque se nos quedó, ¿no? La esencia de la estrategia. ¿Alguien más tiene algo que decir respecto a One Minute? Alejandra, Antonio, adelante. Sí, doctora, pues básicamente los pasos que comentó, ¿no? Ya los mencionó el doctor y bueno, son 6. El primero es obtener un compromiso, el segundo es pruebas para apoyar la evidencia, el segundo se centra en transmitir la enseñanza, el cuarto se enfoca en reforzar lo que se hizo bien y el quinto dar orientación sobre los errores que se pudieron haber cometido en el proceso. Y como sexto y último paso, pues la conclusión al alumno, ¿no? Claro, claro. Esta estrategia, digo, no sé, ¿qué experiencias tuvieron a lo largo de esta semana en relación con ella o si han podido
ejecutar algunas de las que hemos visto aquí de manera somera, a lo mejor dijimos en la clínica. A ver, vamos a ver si es cierto que esto funciona. No sé si alguien lo ha podido hacer. Por ejemplo, esto de la regla de oro, ¿no? ¿Alguien tuvo alguna oportunidad de hacer algo así? ¿Quiso hacerlo? ¿No? No. Mikado, adelante, Mikado. Hola, ¿qué tal? Pues Hola. sí, sí la apliqué. Bueno, traté de hacer una actividad de One Minute Preceptor. El punto es que mis alumnos como que no les fue muy bien en clínica, ¿no? En general en todo el año. Entonces, pues hicimos unas actividades como, pues para evaluarlos, ¿no? Entonces, Ya. dentro de ellas, a mí, de entre todos los profesores, a mí me tocó hacer una parte que era ¿cómo se llama? De diagnóstico. Entonces, lo único que les llevé fue unas imágenes, unos datos de un paciente, pero eran como que era la característica inicial o lo que yo quería que me dijeran, era como lo característico de un paciente con una parafunción, porque pues, tenía lesiones, lesiones no cariosas a nivel cervical, entonces era como todo eso, ¿no? Entonces, sí lo intenté hacer porque, o sea, los iba como guiando también, como en esta parte de como, ¿y por qué no sería esto, no? ¿Por qué otra cosa puede ser? Porque les pedí, de hecho, como para enfocarlos, que me dieran el diagnóstico y que me dieran un diagnóstico diferencial. Entonces, con eso, entonces cuando ya se iban mucho a otra cosa, pues ya los regresaba. Entonces, más o menos seguí como esos lineamientos, pero creo que se me hizo muy complicado porque a final de cuentas de 25 que fueron, solamente 2 me respondieron lo que yo quería o que era lo que, porque me divagan muchísimo. Entonces ahí o sea, a final de cuentas no les ayudó nada porque pues, les fue peor. O sea, creo que los pude evaluar como, pues hice también una rúbrica también para evaluarlos y pues con todo lo que saqué ahí, pues como que no les, o sea, eran 7 en general. Creo que sí fue un poquito complicado, pero creo que también depende mucho pues sí, del conocimiento que tienen a final de cuentas. O sea, son de cuarto año, o sea, uno esperaría que ya tuvieran más, pues más habilidad o algo así, pero pues al parecer como que a lo mejor creo que lo sobrepasó demasiado. Porque, por ejemplo, también cuando les pedía como que cuál era el posible tratamiento que también tenían que hacer, pues iban así como a cosas que ni siquiera tenían que ser, ¿no? O sea, también creo que está bien porque sí me permite evaluar qué tanto saben y qué tanta idea tienen en general de, por ejemplo, cuál es la terapéutica que tienen que seguir o todo eso, o cuál es el problema a abordar. Pero creo que sí se presta mucho a que divaguen demasiado, ¿no? Así como que, pues yo le pondré una resina. No, casi, casi. Pero, o sea, digo, no está mal tampoco, pero pues sí ayuda bastante más. Creo que estaría mejor como hacerlo más bien al principio del año, como mejor para evaluar qué es lo que saben y mejor por dónde guiarlos durante el curso, ¿no? Como en mi teoría, en las partes clínicas y todo eso. Como es más clínica la que llevan, a veces un poquito más complicado que el alumno pueda ver un poco de todo. No, o sea, depende mucho del paciente que le llegue y es muy individualizado el caso, pero creo que estaría mejor hacerlo, o sí lo recomendaría tal vez hacerlo al inicio y de ahí ver como, ay, creo que tienen aquí un problema general y pues ya enfocarlo más a diagnóstico. Y creo que está muy bien, ¿eh? Porque también me di cuenta que pues en general trabajan nada más así como maquinitas y como realmente no saben qué están haciendo. Entonces, ayuda bastante también a evaluar esta parte y pues que todavía quedan un poquito bueno, darnos cuenta de que todavía queda un poquito de rezago todavía, como que ya van como Claro. los últimos de salida de todo eso de pandemia y todo eso, pero todavía siguen saliendo un poquito con esos problemas. Pero sí, altamente recomendable. Sí es complicado, pero sí lo recomiendo bastante. Gracias, Mikado. Indudablemente, así como los estudiantes nos toma una curva de aprendizaje poder hacer las cosas perfectas, ser hábiles en una condición, pues nos implica tiempo y nos implica estar ejercitando esto. Lo mismo ocurre con estas estrategias. Por supuesto que no nos van a salir a la primera. Por supuesto que no vamos a tener el efecto deseado como se ve en el video, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese video de Aunt Mini que presentamos? O en alguno de los recursos que se quedaron allí eh, en ese sentido, como la de anclaje y ajuste, ¿no? O sea, la cosa es estarlos constantemente haciendo. Evidentemente, si nosotros empezamos desde inicio de nuestro curso a empezar a trabajar cualquiera de estas estrategias de manera sistemática, por supuesto que cuando llegue el proceso final de la evaluación de nuestro estudiante, podremos aplicarla y verían la enorme diferencia que tendrían los estudiantes, sin duda.
Claro que implica más esfuerzo para el estudiante, por supuesto, ¿no? Siempre les he dicho, incluso en One Minute. O sea, ese ejemplo del caso que pusimos, en donde inmediatamente nosotros estamos dispuestos a dar el diagnóstico, el plan de tratamiento y el pronóstico, ¿no? O sea, porque para nosotros es muy fácil, nosotros tenemos ya guiones, nosotros tenemos cosas muy estructuradas en nuestro cerebro porque somos ya expertos en el área, pero ellos son novatos y entonces a ellos tenemos que fomentarles justamente cómo razonar clínicamente. Y eso es lo que nos invitan estas estrategias, ¿no? Hacerlas de manera sistematizada. Así es que sí, yo te invito, Mikado, no claudiques, esto se puede seguir aplicando y lo podemos seguir aplicando día a día en nuestro siguiente curso, me queda claro, ¿no? Pero pues sí, para evaluar a estos alumnos de entrada, pues ni el tiempo tenemos, ¿no? Porque ya tenemos encima que entregar calificaciones, etcétera. Y esto requiere tiempo de estructura, de planeación. Pero me encanta que tomemos la iniciativa de, bueno, pues a ver qué pasa. O sea, yo lo voy a aplicar, lo que haya aprendido, pues lo voy a aplicar. Entonces, está fenomenal. Gracias, Mikado. Muy bien, pues vamos a continuar, doctor. No sé si hubiera algún otro comentario, participación que quieran agregar. Si no, vamos a continuar. Aquí está. Listo. Pues vamos a continuar entonces con esto. Y les comentaba yo que tuvimos actividades virtuales, ¿no? Para aquellos que no pudieron estar en la sesión presencial, les decía yo, no se preocupen, hay actividades virtuales que pues nos van a ayudar a profundizar el conocimiento en las estrategias que vimos. Y hicieron una lección que se llama un mini, en la que también había ciertos ejercicios que ustedes podían ir realizando. Y luego consultaron, consultaron 2 libros, uno que se llama Fundamentos de Problem List, que también venía parte de esta teoría que vimos aquí y algún otro ejercicio video, igual que One Minute Preceptor, venía ahí la infografía de la estrategia, ¿no? Con el mismo ejemplo que pusimos aquí, para que ustedes lo pudieran profundizar en casa. Y finalmente viene una carpeta en donde están los artículos sobre investigación educativa al respecto de estas estrategias. Así es que si no los han consultado, tómense el tiempo para que lo puedan evaluar, volver a revisar, porque sin duda esto nos va a ayudar para tomar la decisión sobre las estrategias que utilizaría en nuestro trabajo final, que ya iremos viendo más adelante. Muy bien. Nuestra tercera sesión tiene que ver con las dos últimas estrategias de este módulo y son Illness Script, que ese es su nombre en inglés, porque bueno, así fue creada, pero en realidad en español se llama guión de la enfermedad. Hace ratito yo mencioné, ustedes tienen ya muchos guiones en su cabeza, ¿no? O sea, les dije, tienen muchos guiones en su cabeza y por eso rápido llegamos a un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Y la última estrategia es SNAPS, es un acrónimo. SNAPS es un acrónimo así en inglés y ahorita también lo vamos a ver. Y esta también nos va a ayudar a fomentar tanto el razonamiento clínico como las habilidades psicomotrices en la clínica y en la preclínica. O sea, claro que esto también lo puedo utilizar en áreas que no sean clínicas 100%, ¿no? Pues vamos a iniciar ya con la carnita de esta sesión, con la presentación de Illness Script. Y entonces, tenemos aquí ¿qué es Illness Script? Yo les decía que esto se le llama el guión de la enfermedad. Déjenme le pongo aquí en presentación. Bien, a lo largo de este módulo se han estado dando 2 condiciones fundamentales: razonamiento clínico y pensamiento crítico. Con eso iniciamos nuestro módulo, ¿recuerdan? Y justamente el razonamiento clínico tenía que ver con, pues, la forma en la que llegamos al diagnóstico. ¿A partir de qué llegamos a ese diagnóstico? Bueno, pues por un lado, los conocimientos que la literatura me brinda respecto de cierta patología y por otro lado, lo que el paciente me informa, me dice, lo que ya vi en la lista de problemas, la interacción que tuve con el paciente, etcétera. Todo esto se conjunta, ¿de acuerdo? Y se almacena en nuestro cerebro
en algo que se denominan guiones de la enfermedad. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos aquí. Claro, todos lo hemos visto. Así aprendimos, no hay de otra. Así aprendimos nosotros a diagnosticar, elaborando guiones. Pero esta es una manera sistemática en la que yo puedo ayudar a mi alumno a hacer esos guiones de manera consciente para que de manera inconsciente queden perfectamente guardados en nuestro cerebro y entonces, bueno, en su cerebro, y de tal forma que pueda emitir diagnósticos certeros. Entonces, esta técnica, esta estrategia nos va a ayudar a reconocer la manera en la que yo puedo ayudar a mi estudiante a realizar guiones de la enfermedad. ¿De acuerdo? Bien. Las experiencias, por supuesto, que forman parte fundamental del guión de la enfermedad, sin duda. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las heurísticas? Y que la heurística era también una forma en la que podríamos, o que juegan un papel importante en la manera en la que llegamos al diagnóstico, en la manera en la que hacemos un razonamiento clínico, ¿no? Las experiencias de los pacientes que he atendido con anterioridad, además de la literatura reportada de la patología que yo esté viendo en ese momento, sin duda me van a ayudar a generar un guión de la enfermedad o establecer un diagnóstico, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, vamos pensando en un médico que hoy le toca revisar a un paciente con apendicitis y que hace 2, 3 semanas, pues vio a 2 o 3, ¿no? Porque estuvo en urgencias, quiero creer. Y entonces, pues va a asociar estas características del paciente con respecto a las experiencias que tuvo con nosotros dos, más la literatura que tiene. Y entonces no le va a ser tan difícil volver a diagnosticar sobre una apendicitis. ¿De acuerdo? Vamos, pero bueno, ¿cómo se conectan estos? O sea, ¿cómo conectamos estos guiones de la enfermedad entre ellos? O sea, ¿cómo es que se conectan en nuestros cerebros? Yo les puse el ejemplo de la apendicitis. Vámonos ahora a un efecto más, un efecto a una patología pues más característica de nuestra profesión, que es el dolor dental, ¿no? ¿Cuántos pacientes nos llegan diciendo, ay, doctora, me duele con el frío? Nomás tarda en quitarse, ¿eh? O sea, ahí se queda, me duele. Inmediatamente en nuestro cerebro podemos establecer 3 diagnósticos diferenciales que tienen que ver con el dolor, ¿no? En este caso estoy hablando de pulpitis reversible, pulpitis irreversible asintomática y pulpitis irreversible sintomática. Esos 3 están aquí en mi cabeza. Pero ¿cómo vamos a conectar estos guiones? Yo sé que para ustedes va a ser muy fácil, ¿no? Vuelvo a repetir, ustedes ya somos expertos en nuestra área y si somos endodoncistas a lo mejor más, pero aunque no lo fueran, pues estas 3 características fueron comunes, ¿no? En nuestra formación profesional. Entonces las tenemos, sin duda las tenemos. Somos capaces, tenemos esta competencia de diagnosticarlas, ¿ok? No estoy hablando ahorita de un tratamiento específico, pero sí estoy hablando de el diagnóstico, del razonamiento clínico. Pero ¿cómo conectamos entonces estos guiones? ¿Cómo hacer para que mi estudiante conecte estos guiones y tenga muy claro sus características? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que estas 3 enfermedades, si las ponemos en estos círculos que se pueden unir, vamos a ver que van a tener características muy similares. Por ejemplo, la vitalidad pulpar es una característica, aquí está, ahí se ve mi mouse, creo que sí. Aquí, al centro, tenemos una característica que es constante en las 3, ¿no? Y es que son dientes vitales. A esta característica le tengo que llamar no diferenciadora, pues porque no me aporta gran cosa para que yo pueda obtener un diagnóstico certero. ¿Estamos? O sea, los 3 son vitales. Ok, sí. Y luego, o sea, ¿qué necesito encontrar más allá? Tengo los 3 guiones de la enfermedad, ¿no? O las 3 patologías, perdón. Habrá otras características como el dolor fugaz que son compartidas con 2, por lo menos 2. Pues esta sí la tiene o es característica de una pulpitis reversible y de una irreversible asintomática. Hay otras características que le llamamos característica clave, es decir, que únicamente es específica para la patología que estamos buscando, ¿no? Y en este caso puede ser el dolor persistente.
El dolor persistente no ocurre en una pulpitis reversible, no ocurre en una sintomática, ocurre únicamente en una irreversible sintomática. Esta es una característica clave, y digo clave porque es la que le va a dar certeza a mi diagnóstico. Y también puede haber características de rechazo, ¿no? Por ejemplo, dolor irradiado. Si el paciente me dice, no, semi-irradiado, a ver, ninguna de estas tres es, ¿ok? Pudiera no ser ninguna de las tres. Entonces, esta es la forma en la que quiero que mi estudiante, de manera rápida, después de un cierto proceso de sistematización, pueda él identificar estas características al establecer los guiones. Pero ¿cómo puedo hacerlo para que el estudiante lo comprenda mejor? Y yo les puedo asegurar que muchos de ustedes lo hicieron durante la carrera, probablemente sugerido por sus profesores o probablemente por sentido común, ¿no? Porque le llamábamos guías de estudio, a lo mejor. Sobre todo en el caso de, por ejemplo, en endodoncia, a mí me pedían hacer mis tablas comparativas y mis tablas comparativas eran los guiones, ¿no? Eran justamente estos guiones de la enfermedad. Entonces tenemos que en mi cerebro, ¿cómo voy a hacer que en el cerebro del estudiante esto se quede? Pues que haga las tablas, que haga una tabla comparativa, en donde tenemos la patología o la sintomatología, que es dolor dental, y que esto, él deduce 3 posibles diagnósticos, que fueron los que ya pusimos. Ahora habrá que llenar esta tabla. ¿Y con qué vamos a llenar esta tabla? ¿Qué aspectos debe de cubrir esa tabla para que sea significativo el aprendizaje? Entonces, esta tabla tiene componentes y estos son los componentes. Esta es la parte más importante de la estrategia. Los componentes son la patofisiología de la enfermedad, es decir, qué es lo que la causa. Por ejemplo, son microorganismos, si es la anatomía, si son vías bioquímicas. ¿Cuál es la patofisiología de la patología que estoy buscando? ¿Cuál es su epidemiología? ¿No? ¿A qué población se ve más afectada? Edad, género, raza, factores de riesgo. El tiempo de evolución, sumamente importante, ¿no? ¿Qué tiempo ha tenido? Y durante ese tiempo, ¿qué otras condiciones han sucedido en el transcurso? Es decir, inició en horas, en días, en semanas o meses, y el patrón de esta enfermedad ha sido constante a lo largo del tiempo o ha sido intermitente. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Es decir, ¿qué debo encontrar en la historia clínica? Ojo, esta lista de problemas, vean cómo se viene metiendo ya otra de las estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que debo encontrar? Pues justo ahí me van a brincar estas características que hablé yo hace un momento, ¿no? Las características clave, las características de rechazo. Necesito elementos de diagnóstico para poder llegar al diagnóstico y de ser así, ¿cuáles serían los resultados que espero obtener, ¿no? ¿Qué pruebas haría? Y finalmente, ¿cómo voy a tratar esta patología? ¿Cuál sería el tratamiento indicado? Estos son los componentes que yo le tengo que mostrar a mi estudiante para que pueda llenar la historia. Y para poder llenar esta tabla, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Irse a la literatura, ¿no? Indudablemente, tiene que hacer uso de la literatura, de la evidencia científica para poder llenar, pero además de el componente clínico que el paciente nos va a proporcionar. Y entonces será capaz de llenar esta tabla que corresponde al guión de la enfermedad, de la patología que él dijo que podría ser, ¿no? O que probablemente ustedes sugieran y lo manden a hacer ese guión, ¿ok? Vamos a regresar al ejemplo de la patología pulpar. Y entonces tenemos ya llena nuestra tabla con los componentes. ¿Cuál es el objetivo aquí? Comparar y contrastar las 3 patologías, ¿no? Las voy a comparar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Bueno, en primer lugar vemos que durante los elementos diagnósticos, las pruebas de sensibilidad pulpar resultaron positivas en los 3, ¿no? En las 3 patologías resultaron positivas las pruebas de sensibilidad. Eso sería una característica de qué tipo. ¿Alguien que me vaya siguiendo? No diferenciadora, ¿no? Es decir,
pues no me aporta gran cosa. Las tres son iguales, no me aporta algo certero para mi diagnóstico. Pero ¿qué ocurre con el dolor? En 2 de las 3 patologías se presenta un dolor fugaz. Eso ya me habla de una característica diferenciadora, ¿no? Ah, ok, ya tengo algo ahí diferenciador. Y finalmente, pues aparece una característica que es clave, tanto con lo que me dice la literatura, con lo que me dijo el paciente. Por un lado, el paciente, la literatura me dice que el dolor persistente está única y exclusivamente en la pulpitis irreversible sintomática. Y el paciente me dijo, ay, pues ahí como que se queda el dolor, ¿eh? O sea, sí me siento incómodo, ¿no? Entonces, esta es una característica clave. Ojo, muy probablemente no en todas las patologías pudiéramos encontrar una característica clave, pero sí el establecer los guiones e identificar las más características posibles me va a ayudar a llegar a un diagnóstico mucho más certero, ¿ok? Mucho más certero. Existe una característica que es de rechazo. Si en este caso nos hubiera aparecido el dolor irradiado, pues no, ninguna de estas tres aplicaría, ¿no? O sea, no corresponde en ese sentido a la patología que es mi paciente. Entonces, esta es una de las situaciones muy importantes, voy a dejar de compartir, muy importantes de sistematizar la manera en la que el estudiante puede aprender a diagnosticar y a establecer un guión de la enfermedad, fundamental el guión de la enfermedad en nuestros estudiantes. Así lo aprendimos nosotros. Ustedes son expertos en los guiones de la enfermedad, tienen muchos aquí en su cabeza. Nuestra labor es hacer que nuestros estudiantes los tengan y los empiecen a almacenar y los empiecen a utilizar y los empiecen a comparar, ¿no? Para que cuando lleguen a cuarto, micado, por ejemplo, pues no se nos hagan pelota con toda la información que traen de años anteriores, sino la logren ir integrando de una manera mucho más sistematizada, ¿no? Entonces, esto es el guión de la enfermedad. No sé si tienen alguna duda. Todavía no doy el fundamento. Les dije ahorita cómo llenar un guión, porque justo es lo que vamos a hacer ahorita en nuestra actividad. Vamos a hacer el llenado de un guión de la enfermedad. ¿De acuerdo? Para que nos quede un poquito más claro y ustedes de manera colaborativa lo puedan hacer mejor. Fíjense cómo sería el desarrollar esta estrategia. Vamos a dividir al grupo, no sé cuántos participantes tenemos, en 2 o 3 equipos, ahorita vemos, y les vamos a pasar un documento en Word donde trae la tablita, ¿no? Que ya les enseñé ahorita. Y ustedes son libres de elegir la patología que quieran, una patología que sea de su área, que estén de acuerdo todos ustedes. Escojan una patología con 2 diagnósticos diferenciales, o 3, como llenamos aquí en la tablita. Y van a identificar en esa, a la hora que llenen su tabla, intenten identificar si existe esa característica no diferenciadora, recordando que es aquella que es común para las 3 patologías, aquella característica diferenciadora que por lo menos está en 2 de las 3 patologías, si existiera una característica de rechazo y si existe la característica clave que va a ser específica para esa patología, ¿no? Y entonces las van a ir colocando allí en la tabla o al final, como ustedes lo decidan. Este es el formato que va a aparecer en su documento colaborativo y ahí lo van a poder ir llenando ustedes, ¿de acuerdo? Para que hagan este ejercicio, ¿cómo le puedo enseñar a mi alumno esto, ¿no? Esta patología que quiero que aprenda. ¿Les parece? En 3. A ver, déjenme dejar de compartir. Perfecto. Vamos a dividirnos en 3 equipos. ¿Les parece muy bien? Y empezamos a trabajar. Vamos a tener unos 30 minutos para que puedan llenar su historia. Yo voy a ir viendo. Si obviamente van terminando antes, pues igual y nos regresamos a plenaria para que lo presenten cada quien, ¿no? Y podamos dar la fundamentación. Finalmente termine yo con la fundamentación de esta estrategia
didáctica, ¿no? O sea, cuál es el fundamento pedagógico que tiene la estrategia. ¿Les parece? Manitas, así. El doctor Germán, sí, me dijo que sí. Adelante, entonces. Muchas gracias. Bueno, vamos a parar la grabación y nos vamos a la sala de señales de vida mientras busco mi presentación. Acá. Muy bien. ¿Ya estamos todos aquí? Sí, sí. Sí, listos. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con esta parte de la siguiente estrategia. Esta estrategia se llama SNAPS y es una estrategia también para fomentar el razonamiento clínico y las habilidades psicomotrices, tanto en el área clínica como preclínica. Voy a compartirles por mensaje, por aquí por el chat, un vínculo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a trabajar con una presentación que se llama Peer Deck, en la que ustedes van a ir trabajando a la par la presentación? No necesito compartirles pantalla. Entonces, pueden entrar allí, por favor, y les va a pedir, ya saben que si están con carita feliz o no, inician. Y acuérdense que yo soy la que va a ir avanzando la presentación. Ustedes no la van a poder avanzar. Muy bien, ya está integrándose uno. Cinco, ahí vamos, ahí vamos. Si alguien tiene problemas, me avisa, por favor. Siete, ahí van integrándose. Ok. 8, entonces tenemos. Somos 19. Ahí vamos, ahí vamos. Doce, ahí van, ahí van. Ya se están conectando. Muy bien. Levantense, trabas. ¿Ya estamos todos? No, me faltan algunos participantes. Quería que se incorporara. ¿Alguien tiene problemas para incorporarse? Si no, levántenme una manita que ya están conectados. Ok. Me faltan por ahí algunos. Bien, los que ya están conectados, perfecto. Para identificar. Si no, ya iniciar. Ya no veo que se conecte nadie. Bueno, pues vamos a iniciar. Le voy a dar iniciar a la clase. Recuerden que yo voy avanzando las diapositivas y ustedes van a tener la oportunidad de ir contestando en esas diapositivas y en determinado momento compartiré mi pantalla. Pero
Recuerden que, bueno, si están en otro dispositivo podrán ver el Zoom conmigo y si no, no se preocupen. Bien, la quinta estrategia tiene que ver con snaps. Ya ven ahí la diapositiva. Ven ahí la diapositiva, ¿verdad? Ustedes en su dispositivo. Perfecto. Sí, doctora. Bueno, se llama SNAPS. ¿Qué es SNAP? SNAPS es un acrónimo y es un acrónimo que tiene que ver con un modelo de enseñanza centrado en pacientes ambulatorios. ¿Qué es esto de pacientes ambulatorios? Pues estos que entran, salen, los que tenemos en todas las clínicas de la facultad, ¿no? Fue descrito en el 2003 por el doctor Wolpow y colaboradores. El objetivo era buscar y estructurar un encuentro educativo dirigido por el estudiante y facilitado por el preceptor, es decir, por el docente, por el médico a cargo o el dentista a cargo, el doctor a cargo, ¿no? Mediado por este encuentro educativo, pedagógico, dirigido por el estudiante. Ojo, el estudiante es quien toma la batuta y nosotros facilitamos esa interacción entre el estudiante y nosotros. Entonces, desde ahí ya suena como que, a ver cómo está la cosa, ¿no? Consta de 6 pasos en los cuales el estudiante va a plantear y a explicar su razonamiento, a la vez que nos va a preguntar sobre aquello que no conoce o quiere aclarar. ¿De acuerdo? Bien. SNAPS es el acrónimo en inglés de Summarize, Narrow, Analyze, Prove, Plan and Select. ¿Qué quiere decir? Resumir, reducir o sintetizar, analizar, preguntar, planear y seleccionar, ¿no? Esos son los 6 pasos que va a llevar esta estrategia o este método. Es un método porque como tiene pasos, pues sí es un método, ¿no? Entonces, estos son los 6 pasos. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Vamos a hacer primero el ejercicio. Ya saben que primero hacemos la estrategia y después damos el fundamento y explicamos el por qué. Entonces, les voy a dar un caso clínico y ustedes pueden ir contestando en las diapositivas, ahí en sus dispositivos, les da la opción de contestar. Entonces, vamos a iniciar. El caso clínico se trata de una paciente de 60 años que viene a su consulta porque quiere que le cambien la dentadura que nunca me ha quedado bien, dice ella. Pero además no puedo comer porque me duele muchísimo mi boca. No tolero comer ni una papita frita. Soy diabética, tomo metformina con glibenclamida de 5 miligramos cada 12 horas. No soy alérgica a nada. Empecé con este malestar hace 4 semanas y también observo manchas en mi pierna. Muy bien, veamos las condiciones de nuestra paciente. Esta es la exploración clínica intraoral después de haber retirado su dentadura y observamos este tipo de lesiones en boca. Doctora, ¿Ok? perdón, Ya. no me sale a mí las diapositivas. Otra vez fuerte. ¿Cómo? No se ven las diapositivas o no se ve, no sé. ¿A todos les pasa lo mismo? No, doctora, sí se ve. A mí me acaba de sacar, ya no me dejó ver, estoy tratando de regresar a la presentación, pero bueno, ahorita lo intento. Ok, no te preocupes, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Los que ya no puedan regresar a la presentación, lo único que va a pasar es que no van a poder contestar o interactuar con la presentación, pero no Pantalla. se preocupe, aquí la vemos. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Ya? Sí, ya. Gracias. Perfecto. Súper. Entonces, ahí estamos viendo ya nuestro caso. Ok. Muy bien. Ahora les voy a pasar la siguiente. Esta es la exploración extraoral, ¿no? Recuerdan que decían que tenía algo con sus piernas. Y bueno, pues ahí está. Ahora sí. Resume lo más relevante de la historia clínica que leímos y de los hallazgos clínicos que están observando. Contesten, por favor, allí. Lo más relevante que ustedes encuentren. Recuerden que sus respuestas son anónimas
Como ya compartí, voy a mostrar las respuestas. Muy bien. Ahí van las respuestas. Excelente. Muy requete bien. Entonces, fíjense, les estoy enseñando prótesis desajustada, lesiones en el epitelio, manchas en piernas, es diabética, tiene 60 años, úlceras en boca, manchas en piernas, mucosa oral irritada. El caso es relevante en sentido de las lesiones eritematosas en boca, ulceraciones, manchas en la pierna y la afectación sistémica. Diabética medicada con metformina y glibenclamida, prótesis desajustada, lesiones en boca de tipo ulcerativo, manchas extremidades, paciente diabética, dolor al masticar, presencia de manchas en la piel, ¿no? Fíjense cómo todos coincidimos con muchas cosas, ¿no? Enrojecidas, supongo que eran enrojecidas en lengua, labios, carrillo, además de zonas enrojecidas en piernas, diabética portada de prótesis sin ajuste, lesiones cutáneas, diabetes, manchas en la pierna, etcétera. Ok. Muy bien, con este primer paso que es summarize o resumir, le estamos pidiendo al estudiante que estreche no, espérenme, todavía no les voy a pasar esto. Aquí es lo más relevante del caso, ¿cierto? Que lo resuma. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora les voy a pedir que escriban 2 diagnósticos diferenciales, los más relevantes y probables que ustedes consideren que esta paciente tiene. Solo 2 diagnósticos diferenciales con base a lo que ustedes ya analizaron. Por favor, váyanos escribiendo. No lo voy a presentar ahorita hasta darles tiempo de que todos pongan sus ¿listo? Vamos a verlas. Candidiasis oral, probablemente trombosis profunda de extremidades inferiores, candidiasis eritematosa, estomatitis protésica candidiasis, herpes, úlceras traumáticas, candida albicans, retorno venoso, eritematosa, trombosis. Ahí vamos, ahí vamos. Todavía siguen escribiendo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Está súper esto. Estas estrategias se me figuran así como un restaurante, como cuando les decimos para cualquier tipo de paladar. Ustedes pueden escoger la que quieran según lo que les apetezca. Y ahorita van a ver por qué digo eso. Muy bien, vamos a enseñar de nueva cuenta las respuestas. Candidiasis oral, candidiasis eritematosa y reacción liquenoide, eritematosis protésica y candidiasis y herpes, úlceras traumáticas. Recuerden que necesitamos 2, Candida albicans y herpes, problemas de retorno venoso y estomatitis, candidiasis, complicaciones por diabetes en circulación o inmunosupresión, candidiasis y herpes, trombosis, candidiasis. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente, pero aquí me voy a detener a explicarles este punto en el que nos están pidiendo escribir estos 2 diagnósticos diferenciales. Les estoy pidiendo al estudiante que estreche los diagnósticos a las posibles intervenciones en solo 2 o 3 posibilidades. La más relevante, ¿no? Y probables. ¿Qué estoy obteniendo con esto? Comprometer al estudiante, ¿no? Lo comprometo al estudiante en una decisión inicial antes de que exponga conmigo
ese diagnóstico. Ahí le suena como que a otra estrategia, pero estoy volviendo a utilizar un compromiso del estudiante al emitir 2 diagnósticos diferenciales. Muy bien, vamos a continuar. Ahora les voy a pedir que analicen los pros y los contras de cada uno de los diagnósticos y el por qué apoyan determinado diagnóstico. Analicen el pro y el contra, ya sea de la candidiasis, de la reacción liquenoide, de la reacción liquenoide, en fin, de sus diagnósticos que pusieron ahí y el por qué apoyarían determinado diagnóstico. ¿Ok? Aquí podrían preguntar cualquier duda que tengan que consideren que pueda ayudarles a dar soluciones de paciente. Si les apareció ahí a ver, perdón, estaban escribiendo y no los dejé. No, y no les aparece respuesta. Sí, perdónenme, me regreso a esta diapositiva porque no les permití escribir. Me adelanté. Entonces me regreso a esta donde dice analiza los pros y contras de cada uno de los diagnósticos y el por qué apoyas determinado diagnóstico. Les doy un tiempo. Voy a dejar de compartir tantito. Okay, sigan escribiendo, por eso no estoy analizando sus respuestas, no las quise mostrar ahorita para que todos puedan escribir libremente. Muy bien, parece que ahí vamos. Ok. Vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. Miren. Candidiasis o herpes. Al ser un paciente con diabetes mellitus, puede ser que no esté controlada y esté no deprimida, lo que favorece el desarrollo de microorganismos oportunistas, aunado al uso de prótesis desajustadas que favorecen la laceración de las mucosas orales. Bien. Trombosis por lesiones en piernas, complicaciones comunes en diabéticos, contra revalorar circulación en extremidades inferiores. Por el dolor al masticar y las manchas rojas, las lesiones en donde aparecen y el tiempo de evolución. Los pros en cuanto a candidiasis con afecciones cutáneas, consecuencia de hongos, el herpes provoca llagas alrededor de la boca o rostro y se transmite. Por la edad y condición sistémica del paciente, apoyo mi diagnóstico de candidiasis por la sintomatología, la prótesis desajustada, la comorbilidad que presenta, los medicamentos que toma. El problema de retorno venoso está relacionado con el síndrome de pie diabético. Diagnóstico benigno y tratable, identificar el agente causal de la reacción, ese será el pro, y el contratiempo de evolución, aunque ojo, aquí no estoy teniendo, bueno, sí, está afinando su diagnóstico. Las características de la mucosa en el paladar, y en fin, todos están dando aquí sus razones. Excelente. Esto tiene que ver con este paso número 11, con analizar. Era el segundo paso
de analizar de la estrategia. ¿Qué analizan? Pues las diferencias, ¿no? Comparando y contrastando las posibles explicaciones que me puedan dar para fundamentar o descartar mi diagnóstico. El por qué apoyan ustedes el diagnóstico de la candidiasis fueron muy claros, por ejemplo, y le va a permitir al estudiante pensar en voz alta, en frente del preceptor, en frente de nosotros, ¿no? Lo que le va a permitir definir el proceso del pensamiento del estudiante. ¿A quién? A nosotros. O sea, vamos a ver incluso cuál es la capacidad de razonamiento clínico que tiene el estudiante. Nosotros podríamos, claro, estimular una discusión interactiva con el alumno y con ello obtener un beneficio adicional del encuentro. Por ejemplo, si yo ahorita les diría, bueno, a ver, ¿por qué en candidiasis, qué características de las candidiasis te hace pensar que bla, 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 ¿no? Por ejemplo. Y así seguimos verbalizando en esta parte o profundizando en el análisis que el estudiante está haciendo respecto de ese diagnóstico que está defendiendo. Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. Pueden preguntar en este momento cualquier duda que tengan que consideran que pueda ayudarles a darle solución al paciente. De lo contrario, si no tienen ninguna duda, no la pregunten, pero si la tienen, anótenla ahí. ¿Qué dudas? O díganmelas, ¿no? Por ejemplo, para evitarnos ahorita este paso, pero podríamos decir, hagan de cuenta que yo soy el profesor, ustedes los estudiantes, y en este momento me podrían preguntar cualquier condición, ¿no? O sea, que tengan alguna duda que consideren que yo les pueda ayudar a darle solución al paciente. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos estudios de laboratorio. No, en este momento no hay estudios de laboratorio. El tiempo de evolución nos dijo que tiene 4 semanas asociada, ¿no? Y la lesión está asociada a la prótesis, pues trae una prótesis desajustada, efectivamente, pero pareciera que no está asociada a la prótesis, porque empezó hace 4 semanas y habla ella que nunca le ha quedado bien la prótesis en relación a que pues no tiene un adecuado reborde, pero además le salen estas lesiones, ¿no? Ya dije esto que está en 4 horas, en 4 semanas está, y si las lesiones están asociadas a cambios de medicamentos o dosis, no, y ella no es alérgica a nada y no ha cambiado ningún medicamento. ¿Tiene control periódico con su médico? Sí, se atiende de la glucosa y parece que está controlado. Muy bien. Creo que ya no veo otra respuesta. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí en esta diapositiva, yo le estoy solicitando al estudiante que me pregunte al doctor o al preceptor acerca de las dudas o dificultades que pudiera presentar en este momento. Por ejemplo, ¿qué debería incluir en mi diagnóstico diferencial? ¿Es posible que estos sean los signos básicos de este padecimiento, o sea, de candidiasis? ¿Es posible que estos signos sean los básicos de candidiasis? ¿O esto le va a permitir al perceptor tener una visión del proceso del pensamiento, de los fundamentos de conocimiento que tengan sus estudiantes, ¿no? Entonces, ahí es a donde me puedo dar una idea. Por ejemplo, si me hubieran preguntado, ¿la lesión se quita con una gasa, sangra al momento de retirarla? Yo les hubiera dicho sí sangra, ¿no? Por ejemplo. ¿Se elimina completamente la lesión? Eso no del todo, no se elimina, ¿no? Por ejemplo, esas preguntas. Y esto les generará a ustedes ciertas dudas, ¿no? A lo mejor, pues empezarían a visualizar otro tipo de diagnóstico o a reforzar el diagnóstico que en un inicio dieron. Bien, ahora les voy a pedir que establezcan el plan de tratamiento indicado. ¿Cuál consideran ustedes que sería el plan de tratamiento indicado a seguir para esta paciente? Por favor, respondan. Aquí, si estuviéramos frente a frente con nuestros estudiantes, pues iniciaríamos una discusión, ¿no? Intentando lograr un breve plan de manejo. Ahorita vamos a ver sus respuestas.
y sugiriendo una intervención específica, ¿no? Pero todo esto lo va a definir el estudiante. En ningún momento estoy diciendo yo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y más adelante, sí, por supuesto que los vamos a redefinir con la orientación del preceptor, es decir, nosotros. Vamos a ver sus respuestas. Indicar nistatina en suspensión oral de tantas unidades internacionales, realizar enjuagues cada 8 horas por 15 días. Uso de antimicóticos tópicos, cambiar las restauraciones, terapia antifúngica, instrucción al paciente con técnica oral, medicación para la enfermedad de cambio de la prótesis, interconsulta para control con su diabetes, remitir al paciente con su médico, interconsulta con su médico tratante, etcétera, 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 ¿no? Enjuague bucal. Bien, probablemente en este momento yo les podría decir, o quizá en uno de los pasos anteriores, les hubiera yo hecho mención de si existiera alguna patología que tuviera alguna relación con, patología bucal que tuviera alguna relación con manchas en la piel, ¿no? Por ahí alguien nos dijo del retorno venoso, del pie diabético, pero si existe una patología que tuviera una relación directa. En cuanto al tratamiento, yo les podría preguntar, por ejemplo, o iniciar con la discusión con el alumno en relación al plan de manejo. Por ejemplo, por decir algo, y no sé si sea el caso, la dosis de la nistatina estaría indicada aquí, por cuánto tiempo, tú dime, etcétera, ¿no? Más o menos así sería el encuentro. Ahorita lo vamos a redefinir aún así. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Vamos a seguir con la siguiente presentación. En este momento, yo les voy a pedir a ustedes que seleccionen un tema relacionado con el caso, como, a ver, ya avancé y no diapositiva. No avanzó sí, se avanzó. Sí están viendo esta diapositiva, ¿verdad? Se le solicita al estudiante seleccione un tema relacionado con el caso como resultado de la discusión para el aprendizaje autodirigido. Es decir, seleccionan ustedes algún caso o algún tema que consideren que podría favorecer para que puedan profundizar en el diagnóstico de este paciente, ¿no? Lo llevo al estudiante a que él dirija su aprendizaje, ¿no? Lo voy a enfocar en alguna situación que él pudiera identificar como alguna laguna en el conocimiento y que quiera saber más. Por ejemplo, esto que les acabo de decir, a ver, lesiones en boca relacionadas con lesiones en extremidades inferiores o extremidades, por ejemplo. Y entonces el estudiante tendrá que ir a hacer una búsqueda en la literatura refiriendo a esta pregunta que se está haciendo. Muy bien. Hasta aquí terminamos este ejercicio, pero continúa la fundamentación de esta estrategia en el sentido de que SNAPS va a requerir la verbalización del pensamiento y el razonamiento. ¿Se dieron cuenta? Ustedes lo escribieron, no lo hicimos de manera verbal, pero en sus escritos, si lo hiciéramos de cierta forma, están verbalizando el pensamiento y están dándole a entender al preceptor cuál es la vía de razonamiento clínico que están utilizando. Por otro lado, permite también la presentación sistemática del caso clínico y busca un encuentro de aprendizaje. Por lo general, aunque no lo crean y vean esta estrategia con muchos pasos, no debería de exceder más de 6 a 7 minutos esta estrategia. Ahorita vamos a ver un video en el que se aprecia mejor esto. En pocas palabras, esta estrategia, SNAPS, se divide en estos 6 pasos y están resumidos así. 1. Resume el caso. Sé muy concreto. Solamente quiero las características clínicas más importantes y relevantes. Ojo, esto a veces les cuesta muchísimo trabajo a los estudiantes y ya lo decía Mikado en un principio. Pues yo les pedía que resumieran eso, pero pues no, hombre, o sea, debrayan porque se van y le buscan. El cerebro, bueno, los confunde enormemente y hacen todo un resumen menos resumen, ¿no? O sea, una descripción, pero resumir, no.
Entonces, los tenemos que hacerlo muy concreto. Solo las características clínicas más importantes y relevantes, ¿no? 2, reduce el diagnóstico diferencial solamente a 2 o 3 posibilidades más relevantes, las más relevantes que vienen a tu cabeza. Claro, para eso el estudiante tiene que tener cierto conocimiento, ¿no? Por ahí esto también tiene que ver con el illness script. Bueno, analiza los pros y los contras de cada uno de los diagnósticos que tú mencionaste, comparando y contrastando las posibilidades que tienen. También interviene aquí el guión de la enfermedad, ¿verdad? O sea, si no tengo este guión, pues ¿cómo voy a analizar y contrastar estas características, posibilidades? 4, puedes preguntarme cualquier duda que tengas que consideras que pueda ayudarte a dar solución a tu paciente, ¿no? Estoy abierta, tú pregúntame, no te voy a resolver el caso, pero sí te voy a orientar. Pregúntame lo que quieras, como dijera Eugenio Derbez. Planee el plan de manejo del paciente. Ahora sí, dime cómo lo manejarías. ¿Qué harías para darle solución al paciente? Y una vez que me diga esto, entonces le pediría yo que eligiera un tema que considera que pueda estudiar en casa referente a la condición del paciente, ¿no? Algo de duda le ha de salir de este caso que le acabo de presentar o que le acaba de llegar a la clínica. Entonces, estas son las 6 estrategias. Les voy a presentar un video. Voy a dejar de compartir. Ahora sí, voy a compartirles yo un video. Los voy a poner en contexto. Cuando dimos un diplomado con estas estrategias, nos tocó en pandemia. Y entonces tuve que hacer un video del cual pues mis hijas me ayudaron como para hacerlo más aterrizado. Hay un video que lo van a encontrar también en la plataforma, en uno de los recursos, que es el video oficial, muy parecido a uno que les presentamos, pero es un caso médico. Y la verdad es que yo quise aterrizarlo. Para mí fue mucho más fácil entenderlo y comprenderlo con un caso de odontología, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor sí comprendo que es una apendicitis, pero pues creo que me va a ser mucho más fácil comprender cuando lo aterrizo a mi área, que es la odontología. Y entonces, esa es la razón por la cual les voy a compartir este video. Me dicen si se ve y si se escucha. Lo voy a pasar. Entonces soy yo en mi casa con mis hijas. Pero piensen que es una clínica de odontología, por favor, y que es la estudiante y la doctora. Vamos. No se ve. No se ve. Espérame, me equivoqué de share. Es esta. Ahí se ve ya, ¿verdad? Abre el micrófono y nada más me dicen que sí, porque Sí. no los escucho. Perfecto. Sí, Ahora se ve. igual me dicen si se escucha. Lo voy a correr. Bien, gracias, doctora. Bueno, Angie, hoy vas a revisar a un paciente. Se escucha, doctor. Sí se escucha. Ok. Es potenciar tus habilidades de razonamiento clínico. Te vas a tomar el tiempo que tú consideres necesario para ver a tu paciente, ¿de acuerdo? Y si necesitaras llegar a tomar estudios complementarios, hazlo, ¿de acuerdo? Posteriormente vas a venir conmigo, ¿de acuerdo? Y me vas a presentar al paciente siguiendo los siguientes pasos. Es bien importante que entendamos estos pasos que vamos a hacer. En primer lugar, me vas a hacer un resumen del caso. Vas a ser muy concreta. Te vas a fijar únicamente en las características clínicas o de la imagen o de la historia que te refiere el paciente más importantes o más relevantes. ¿Okay? Después vas a hacer 2 o 3 posibles diagnósticos que tenga el paciente, de la patología del paciente. Vas a analizar los pros y los contras de cada uno de los diagnósticos que tú me digas, ¿de acuerdo? Luego me vas a poder preguntar cualquier cosa que tú creas conveniente o necesario y que creas que mi respuesta te puede ayudar a darle solución a ese problema de tu paciente. Posteriormente vas a hacer el plan de manejo para ese paciente, ¿ok? No te preocupes, si te veo muy perdida yo te voy a ayudar. Bueno, y por último vas a elegir un tema que tú consideres que puedas estudiar en casa referente a esa condición de tu paciente. ¿De acuerdo? Sí. ¿No tenemos dudas? Ok, aquí los tienes escritos y entonces ahora ve y revisa tu paciente. Gracias. Ya revisé mi paciente. Muy bien. Toma asiento, platícame. Bueno, pues es un paciente masculino de 24 años de edad. El motivo de su consulta es que quiere arreglar sus dientes. También mencionó que le sale una bola en el paladar que después desaparece y que de esto ya tiene bastante tiempo.
El único antecedente patológico que presenta es que es un fumador desde los 16 años. Ok. En la exploración clínica se observaron múltiples caries, malposición dentaria y un aumento de volumen en la zona del paladar correspondiente a los dientes 11, 12, 13 y 14. Correcto. Siendo fluctuante y supura en el surco del diente 11, la movilidad dental de estos dientes es de grado 2, por lo que indicó una radiografía panorámica. Muy bien. Radiografía. Perfecto. En el análisis radiográfico observé en la zona superior izquierda desplazamiento de raíces del 13 y del 14, así bien. como una zona radiolúcida y hay múltiples procesos infecciosos en la arcada inferior. En la tomografía se observa la presencia de este defecto óseo que involucra parte del cortical vestibular y palatina. Muy bien. Muy bien, Angie. Muy buen resumen. Muy bien, Angie. Ahora dime, ¿qué diagnósticos diferenciales tienes con respecto a este paciente? Bueno, pues en base a la clínica y a las características de las imágenes, podría decir que es un queratoquiste o incluso una ameloblastoma. Ok, muy bien. ¿Y algún tercer diagnóstico diferencial? Sí, también podría ser un absceso alveolar agudo. Ok. Bueno, ahora discúteme un poquito sobre estos diagnósticos diferenciales. Bueno, el queratoquiste provoca desplazamiento de las raíces, es de crecimiento lento y la movilidad no es tanta en los dientes involucrados. El ameloblastoma, por su parte, también involucra desplazamiento de las raíces, pero la movilidad es mayor. Y en el absceso alveolar agudo, los dientes tendrían que no responder a las pruebas de sensibilidad, dando necrosis. Muy bien, ok. ¿Tienes alguna duda concreta que creas que yo pueda ayudarte a que tengas un poquito más claro el diagnóstico? Sí. En las imágenes, el queratoquiste y el ameloblastoma son muy similares. ¿Existe alguna otra diferencia? Muy buena pregunta y yo creo que son de los dos diagnósticos que podríamos inferir con este pacientito. Efectivamente, ambas causan desplazamiento de las raíces, pero en el ameloblastoma va a existir resorción radicular. ¿Lo vemos en el...? No está ni en la radiografía ni en la tomografía. Muy bien. Dime, hasta este punto, ¿tienes alguna idea del manejo del paciente? Pues sí. Primero, tendríamos que realizar pruebas de sensibilidad pulpar para descartar el absceso de origen pulpar. Bien. Posteriormente, realizar una punción exploratoria y una biopsia incisional. Y con este resultado histopatológico, entonces realizar el procedimiento quirúrgico pertinente. Muy bien. Ok, Angie, ahora cuéntame, ¿tienes algún tema que te gustaría estudiar en tu casa para que la siguiente semana me lo propongas o lo expongas en relación a este caso? Pues sí, me gustaría estudiar sobre qué materiales de regeneración podríamos usar en este defecto óseo. Más en específico, qué tan conveniente puede ser el uso de plasma rico en factores de crecimiento. Ok, muy buen tema. Pues muy bien, Angie. Vamos entonces a platicar con tu paciente. Vamos. Así concluye esta historia. Muy bien. Bueno, les dejo de compartir. Ya me escuchan ahí, ¿verdad? Muy bien. Esto es un ejemplo muy aterrizado en relación a diagnósticos que llevan a la clínica, cualquier clínica. Déjenme, voy a volver a compartir pantalla. Esta. Ustedes en esa presentación tienen el otro video que está relacionado, pero bueno, yo se los voy a subir, el otro que es oficial y que tiene que ver con la cuestión de el líquen plano, digo del líquen plano, perdón, del SNAPS. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Dónde está? Tengo tantas ventanas abiertas que se me perdió la que quiero. Denme un segundito. ¿Qué opinan? Para en lo que yo lo encuentro, por favor, quiero oír sus opiniones al respecto. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. ¿No? ¿Qué opinan respecto de esta? Pone a Sí. revolucionar todas las posibles causas al estudiante o al asistente o al alumno. Exactamente. Lo pone a pensar, ¿verdad? Lo pone a pensar. Indudablemente lo pone a pensar. Digo, en el video se ve muy padre las respuestas rápidas y prontas. Sin embargo, interfieren también diferentes estrategias, ¿no? Las vimos ahí, reconocimiento de patrones, cuando hablaba de identificar en una radiografía panorámica, ¿no? Dos características muy similares radiográficamente con las dos patologías que presentaba. Entonces,
sí, utiliza diferentes estrategias y eso es lo que me gusta de este SNAPS, que conjunta varias. Guión de la enfermedad, sin duda, ¿no? Puede tener muy claro, evidenciar de manera rápida una ameloblastoma, un queratoquiste o un absceso, ¿no? Pues trae inflamado el paciente, puede ser un absceso. Esas son las 3 primeros diagnósticos diferenciales que salen y vienen a su cabeza los guiones de la enfermedad. Claro, tendrá que ir a buscar, tendrá que ir a consultar. No crean que este SNAPS es en el momento, o sea, así como aparece en el video que todo, no, probablemente el estudiante tenga que ir y consultar la literatura para terminar de establecer esos guiones y continuar con esto, ¿no? Y de ser así, o sea, de que tenga estos 3 diagnósticos, bueno, pues seguimos en el debate, seguimos en esta interacción, no debate, interacción entre el estudiante y el profesor para poder dar continuidad a la estrategia, ¿no? ¿Qué otra de las características importantes surgen en esta estrategia? El compromiso del paciente, el que vaya y busque todavía información adicional relacionada al caso. Por ejemplo, en este caso indudablemente era quirúrgico, ¿no? Era un caso quirúrgico. Pero bueno, ok, pues lo operamos y la duda que surge no necesariamente va relacionada a la patología, sino va relacionada, oiga, doctora, ¿y qué le voy a poner en ese hoyo que le va a quedar al paciente? ¿No? O sea, ¿cómo lo regenero? Es muy grande. ¿O qué estructuras anatómicas tendría yo que tener cuidado? O, en fin, una serie de dudas que tenemos que hacer que el alumno las saque, las emita, ¿no? Y eso lo va a hacer irse a estudiar. Es decir, va a una segunda fase en donde analiza información y regresa con la información y concluye el tratamiento, hasta que sea él quien esté 100% seguro del diagnóstico que dio y del plan de tratamiento que va a ejecutar en este paciente, ¿no? Quizás sí, a lo mejor es una estrategia que nos ayude en casos un poco más complejos, en alumnos probablemente un poco más avanzados en cuanto a su formación profesional. Pero sin duda si encontramos esta forma creativa, seguro lo voy a poder aplicar en alguna otra, en alguna otra área o asignatura o módulo en el que ustedes estén trabajando, ¿no? Pero como ven, conjunta varias situaciones y es establecernos un guión nosotros. O sea, ¿cómo voy de ahora en adelante, cómo voy a guiar el aprendizaje del estudiante, ¿no? ¿Cómo lo voy a guiar? Y ahora lo que les voy a pedir, por favor, bueno, ¿algún otro comentario o duda? Por favor. Ya para terminar, nada respecto a esta. Aquí está. Bueno, vamos a hacer de esto de SNAPS. Vamos a trabajar, no son 8 equipos, vamos a hacer solamente 3 equipos, los mismos que estábamos, yo creo, si así lo prefieren, los mismos. Y vamos a asignarles una presentación con un caso clínico, ¿de acuerdo? A partir del cual ustedes van a llevar a cabo la estrategia pensando que se encuentran con sus estudiantes en la clínica o en la preclínica, para lo cual deberán escoger cada miembro del equipo un rol. Esta estrategia se llama role play, ¿de acuerdo? Van a ser 4 integrantes por equipo. Uno va a ser el profesor, otro el estudiante y otro va a ser el paciente. ¿De acuerdo? Algo muy similar a lo que vieron en el video. Mi intención es que estructuren ese encuentro con el paciente. Ya tienen ustedes el diagnóstico, ya tienen ustedes el caso clínico. ¿De acuerdo? Ya tienen ustedes el caso clínico y ahora lo van a representar. Les voy a dar los 6 pasos y ustedes van a escenificar ese encuentro con el estudiante. Eso se le llama role play. ¿Sí? Los vamos a dividir en equipos. Ahorita les quiero presentar. Aquí están los equipos para actividades. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo antes de irnos a las salas, va a ser muy rápido. Este será el equipo 1, ¿lo ven? Y aquí está el primer caso. Después tienen los
los pasos que yo les dije para que ustedes se vayan guiando. Entonces, no tienen que escribir nada, no tienen que hacer nada en la presentación, simplemente ponerse de acuerdo a hacer un guión. Bueno, si quieren abrir una nueva diapositiva, lo pueden hacer y pueden ustedes allí escribir el guión para que les tengan una guía. Y si no quieren escribir nada, tampoco pasa nada. Lo que quiero es que lo representen, que representen ese encuentro estructurado y guiado con base a esta patología o a este caso clínico que les estoy mostrando. ¿Estamos de acuerdo? Manitas o micrófonos de sí o no. Sí, doctora. Doctora. Nos vamos Sí, a doctora. La cosa es que o haz 4 equipos. Nos sobran, hay 3, vamos a hacer 4 equipos porque hay nos sobran 3 personas, entonces que sean 4 equipos para que lo podamos hacer de esa forma. ¿Estamos? Listo. Pues vamos a empezar y a divertirse mucho, profesores, diviértanse en esta cuestión, diviértanse. Vamos a dar tiempo, pues 15 minutitos, por favor, 15 o 20 minutos. Vámonos. Sale. Entonces, ¿cuántos equipos quedan? Equipo que nos va a presentar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, doctora. doctora. Vale, ahí va. 3. Equipo 3. Súper, vamos. Equipo 3. Voy a presentar, si quieren yo, o alguien de ustedes quiere compartir pantalla y lo van presentando. ¿Dónde anda el equipo 3? ¿Quién sabe qué? Raúl, Mikado, Luis Alonso y Eduardo Román. ¿Sí están listos o quieren ceder? ¿Cómo ven? Perdón. Es que supuestamente estoy con el doctor Román, pero no, estoy en el equipo 2, soy Jorge Raúl. Sí, equipo 2, no lo tengo aquí en el 3. Bueno, es la presentación de la tomografía, ¿no? Sí, doctora. Sí. Y yo estuve en otro, en el 2, viendo un caso de un molar. Es que parece nada más a lo mejor tenía 2 dispositivos. Bueno, Lo que no pasa se es que preocupen. tengo 2. Con En razón. el computador estoy en el 3 y en el Bueno. celular estoy en el 2. Por eso lo envió. Bueno, no importa. De Está este bien. otro equipo, quitando al doctor Raúl, ¿están de acuerdo en presentarlo? Corre. Pues de hecho nada más trabajamos 2 personas, Mm, pero pues si quiere lo presentamos nosotros 2. Bueno, va. Pues sí. Arránquense. Listo. Vamos, pues. ¿Les presento yo pantalla o ustedes presentan? Usted, por favor. Usted, por favor. Va. Mikado va a ser el doctor. Va, me parece excelente. Aquí están los cortes. Y ustedes me van diciendo qué cambio. Pues nada más prácticamente van a ser estas 2, ¿no? Sí. Es un quiste perpical o granuloma. Ok, inicien con su guión. ¿Cómo lo harían? Bueno, nosotros preparamos un pequeño guión porque no entendíamos al principio muy bien la dinámica. Entonces, pues como ¿Quieres que presente el guión o cómo? pues no sé qué opina el doctor Eduardo. Sí, sin problema.
Como tal, resumimos la información que nos presentaba en el caso clínico y pues como éramos nada más dos, no teníamos muy clara esta parte de la cuestión de roles. Ok. Ok, a ver, entonces no se preocupen. Si quieren, algún otro equipo lo tiene así como más estructurado para que nos ayuden también con ellos y lo puedan identificar mejor. No se preocupen, doctores. ¿Alguien lo tiene más estructurado? Equipo 1, ¿les parece Vale. si participamos ahorita? Sale. Igual y si nos da tiempo en la siguiente, lo hacemos para los demás equipos, pero ahorita me gustaría que quedara como al menos verlo, ¿no? Que lo están integrando. Bien, van equipo 1. Ok, no sé si alguien del equipo me ayuda a proyectar. Ya la proyecté. pantalla. Ok, este es el caso 1 que nos dice que tenemos el paciente de nombre Juan, de 40 años, viene porque una muela le duele al comer de ese lado, además la encía se ve negra y le sangra de un lado. Es diabético, toma metformina y bueno, los medicamentos. Hace 6 meses fue con un dentista porque se le había fracturado la pieza. Sí, aunque no le dolía, le dijeron que tenían que hacer endodoncia, pero que se tardaron muchas citas. Después me cambié de dentista y me puso un pivote y una corona. Ok, nosotros a lo que llegamos, del punto número 1, que no lo tengo aquí, no sé si me pueden ayudar, gracias. En resumen, el caso, resumir el caso, no, antes, la pasada, por favor. Gracias. Resumir el caso de manera muy concreta, ¿sí? Que nos dice que solo quiere las características importantes y relevantes. Ok, nos habla de las características, hay dolor, al masticar y tiene el cambio de coloración, ¿sí? El diagnóstico entre las dos, hay una infección, por exposición o cercanía de la fractura al nervio o falta de sellado de la pieza. Lo que analizamos nosotros, los pros y los contras de cada uno de los diagnósticos, son que puede ser como pros, una endodoncia mal realizada, una reconstrucción con no en la zona adecuada, porque si ya presentaba fracturas, según lo que se ve en la radiografía, pues no tenía por qué haber una reconstrucción en esa parte, ¿sí? Lo que nosotros le pudiéramos preguntar, que cuántos citas o cuántas veces acudió a checar eso o cuándo apareció las reacciones, ¿no? Ante ese tema, ¿no? De dolor y de cambio de coloración. Y el plan de tratamiento o manejo del paciente, nosotros es realizar nuevamente, si es que no hay fractura, si los elementos de diagnóstico son confiables y no hay fractura, realizar nuevamente la endodoncia, hacer pruebas ya ahí se tendrá que involucrar también lo que es otra especialidad, que sería periodoncia, por la reacción que ya tienen, mandarme medicado al paciente, esperar un tiempo para ver si después de eso nos permite la reconstrucción. En caso de que no sea así, la pieza terminaría en extracción. En caso de que la fractura fuera de verdad ya que haya separado la raíz, ¿no? La parte cervical y la parte. Perfecto. Ok, doctora Arley, muchas gracias. Está bien, digo, parte de estos casos de hacer un roleplay, ustedes fueron el equipo 1, ¿verdad? Perfecto. Parte de estos casos que se nos presentan es cómo estructurar ese encuentro con el estudiante. Yo los invito a que revisen de nueva cuenta el video. Incluso les acabo de poner el otro video que tiene que ver con la parte médica, para que vean y se imaginen la posibilidad en la que pudieran ustedes
estructurar ese encuentro. Imagínense que están con el paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del equipo, creo que el equipo 2 lo tenían por allí, estaban empezando a estructurarlo, por ahí se ve, ¿verdad? Dice, muy bien, alumno, debes indagar más sobre la sintomatología de tu paciente. Puedes preguntarle desde hace cuánto tiempo percibe la molestia en su encía. No tanto es esto, sino irnos guiando precisamente, como dijo la doctora Ale, en estos pasos, ¿no? Muy concreto. ¿Cuáles son las características clínicas exactas, no? En este caso, por ejemplo, no, bueno, pues veo aquí un aumento de volumen, veo esto, veo lo otro, lo más específico. Yo los invito a que estructuremos esta parte para que el ejercicio sea correcto. No es que lo vuelvan a presentar, pero para que ustedes imaginen estar en ese encuentro con ese paciente con un caso. Digo, yo les puse algunos casos clínicos, a lo mejor pues distan mucho de lo que ustedes están, de lo que ustedes ven en su día a día, ¿no? A lo mejor pues ven algunas otras condiciones y les puedan ayudar en ese sentido. Pero en realidad lo que les quiero, voy a dejar de compartir tantito. Lo que les quiero comentar es que esta estrategia de snaps, voy a ver aquí, esta. Para la presentación de los casos ambulatorios es una muy buena estrategia de aprendizaje y sobre todo porque está centrada en el estudiante, ¿no? Es efectiva, de verdad que es muy efectivo bajo las típicas condiciones de las clínicas o consultorios. Todos ustedes estamos en clínica, ¿no? Y seguramente pues llegan algunos casos que al propio estudiante los sorprende y los agarra en curva, ¿no? Entonces los vamos a ir ayudando a que vayan pensando la manera en la que pueden llegar a este diagnóstico. Estimula a ser más proactivos, ¿no? Siempre he dicho que no nos ganen las ganas de decirle al paciente qué es lo que tiene y qué es lo que tiene, digo al alumno, qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que tiene que hacer con respecto a eso, ¿no? Vamos fomentando en ellos esa proactividad. Y obviamente eso pues los va a alentar a tener una mejor relación con ustedes. ¿O no? Por ejemplo, habrá alumnos que digan, no, a ver, esta doctora no me dice nada o este doctor no me dice nada, ¿no? O sea, siempre me manda a estudiar, siempre me pregunta, siempre me cuestiona. Y en cambio el doctor B, pues él sí, o sea, él me dice las cosas y ya, así rápido, hago los puntos que tengo que hacer, los números de trabajos que tengo que hacer y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una condición así. Sin embargo, como docentes, pues sabemos que realmente lo que queremos es un alumno que aprenda, ¿no? No solamente que haga manitas, sino que también haga cerebro. Entonces, estas estrategias nos ayudan sin duda a lograr esto. Y este es el otro video que les comentaba, que lo van a ver en casa. Yo voy a subir esta presentación ahora mismo a la plataforma para que ustedes lo puedan ver en casa. Y finalmente, nos quedarían estas actividades para hacerlas virtuales, que son el juego de adivina quién en el mosaico del guión de la enfermedad. Es un juego, ahora sí hacemos un juego de adivina quién, haciendo relación al guión de la enfermedad, ¿no? De manera lúdica van a ustedes a reconocer estos principales. Es un juego. Y el último es el libro de Snaps, en donde viene un poco más de información acerca de la estrategia. Y con todo gusto también les pongo allí el otro video que vieron aquí conmigo en clase, para que tengan esos dos enfoques y les pueda ayudar a concluir este ejercicio. No es algo que me vayan a presentar, pero puede ser un buen ejercicio que lo hagan, ¿no? Este famoso role play. Esto es muy, muy padre también cuando estamos en presencial, se disfruta muchísimo. Muy bien, doctores, pues no sé si tengan alguna duda. Hemos llegado a la parte final de las estrategias. Esta es la última estrategia. Hay más estrategias, pero realmente consideramos que estas nos pueden servir de mucho apoyo para nuestra práctica en el siguiente ciclo. Y la siguiente semana, la doctora Lulú me va a ceder solamente una media hora de su tiempo, porque inician ya el siguiente módulo, con la intención de explicarles las bases de la tarea. Como sea, se las voy a adelantar en la plataforma, ¿de acuerdo? Porque la intención de esto es que lo entreguen el
8 días después de que terminó este módulo, ¿no? O sea, si termina el siguiente día, el siguiente jueves, que es, no recuerdo qué fecha, es 6, ¿no? El siguiente es 6 de junio, ¿ok? Lo estaremos entregando por ahí del 13. Déjenme verificar la fecha con la doctora Lourdes, pero toda esta información se las anoto por WhatsApp y tengan por seguro que en este momento subo la información para que se vayan dando una idea de las características, que tiene que seguir su trabajo final, que no es más que hacer una planeación didáctica utilizando 2 de las estrategias que hemos visto aquí. Así es que vayan pensando en qué estrategias. Seguro AuntMini es una de las favoritas, ¿no? O sea, es en la que más usamos. AuntMini es la base de muchas, ¿no? Y cualquier otra estrategia que me digan ustedes cómo la aplicarían, ¿no? Pero con una estructura correcta. Eso es, yo les voy a dar un formato en el cual se van a basar para hacer la planeación. Todo está muy estructurado. La idea es que ustedes se empiecen a poner creativos en dónde podrían utilizar sus estrategias. ¿De acuerdo, doctores? ¿Alguna duda, pregunta, por favor? Nos quedan todavía 1 minutito, 2 minutitos. Si tienen alguna duda, comentario. No, doctora, gracias. No, doctora, gracias. Todo bien, doctora. Súper. Pues muy bien. Entonces, será un placer verlos de nueva cuenta el siguiente jueves para cerrar el módulo con las instrucciones específicas de nuestro trabajo final. Muchas gracias.